Buenas noches, mi nombre es Lucelena Barragán y soy estudiante de Uniminuto, tercer semestre de Contaduría Pública. La asignatura es Desarrollo Contemporáneo y el tema del que les voy a hablar hoy es Hitos de la Historia de Desarrollo Dominante. Primero que todo, hitos se refiere a hechos importantes ocurridos en algún momento de la historia. El primer hito histórico del que les voy a hablar es del siglo XVI. Esa fue una época del descubrimiento de los países dominantes que construyeron como países a su alrededor, que eran llamados periferias. Los países o potencias eran llamados centros o metrópolis. Las periferias explotaban sus riquezas naturales y las enviaban a las potencias. Ellos las industrializaban y luego eran enviadas otra vez a las periferias y eran obligados a comprarlas a precios mucho más altos. En el siglo XIX los mestizos, los negros y los indios eran catalogados como razas inferiores o atrasadas, a las cuales era legítimo dominar, expropiar, educar para conducir hacia el progreso urbano. Durante la Primera Guerra Mundial se llevó una celebración de un pacto de equilibrio de poderes de potencias vencedoras, a las que esto se conoció como el Tratado de Versalles. Con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533, las monarquías españolas y portuguesas, en este tratado se dividió un nuevo mundo paralelo. En el 2003 el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre desarrollo las grandes diferencias que existían entre los países ricos y los países pobres. Los países ricos gastaban en la actualidad más de $2.700 anuales por personas en salud, contra $263 en América Latina y $29 en países africanos. En los países ricos, los niños que mueren antes de llegar a los 5 años son 7 por cada 1.000. En los países pobres, la cifra asciende a 125 por cada 1.000. La mortalidad de las madres durante el parto es de 14 por cada 100.000 en los países ricos contra 1.000 en el mundo pobre. El 85% del gasto mundial en educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. En educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante, más contra $400 en América Latina y $38 en el sur de Asia. Mientras se constata una caída en el gasto público en salud, educación, el gasto militar mundial crece. Se estima que el gasto militar es de 2.3% de ingreso global, es decir, más de $800.000 millones al año. Banco Mundial 2003. Mi reflexión en este tema es decirle a las personas que me están escuchando que el desarrollo dominante, tanto en el siglo XVI como en esta época, no le hago mucho la diferencia, ya que también acá en este momento lo estamos viviendo, ya que los países desarrollados se quedan con las riquezas de los países subdesarrollados. También lo vemos día a día. Un ejemplo de ello es el café. También es como concientizarnos cuando vamos a la hora de elegir a las personas que nos van a gobernar, pues son personas siempre elegimos a los mismos capitalistas,
a las personas que tienen más poder y siempre, y siempre ha sido así y si seguimos así siempre va a ser así. También quiero recalcar la labor del Papa II, Juan Pablo II, que fue una persona que se esmeró por ayudar a la humanidad, lo mismo que la Iglesia. Muchas gracias, buenas noches.